¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal Siguiendo al Maestro. Hoy es jueves 19 de septiembre del año 2024. ¿Y qué tal, amigos? ¿Cómo les va en este apocalipsis? Espero les vaya bien. Bueno, pues para el día de hoy les tengo la segunda parte del video titulado Discípulos y evangelistas conocieron la verdad y, no obstante, la silenciaron. Veremos la conclusión de esas causas que originaron que esos discípulos simplemente desecharan el mensaje del maestro. Veremos qué fue lo que pasó y cómo pasó. Entonces, amigos, si les parece interesante esto que vamos a escuchar y leer el día de hoy, les sugiero que se quede cómodamente sentado en el lugar donde esté, se ponga su cinturón de seguridad, porque en unos instantes más, después de ver el intro del programa, nos vamos directamente a la información y contenido principal de este video. Así es que, ¿qué les parece si empezamos a rodar la cámara? Discípulos y evangelistas conocieron la verdad y, no obstante, la silenciaron. Segunda parte. Número de Juan José Benítez. Perdidos y ofuscados en aquel laberinto de normas y leyes, los guardianes de la Torá llegaban a plantear preguntas como estas: ¿tiene el prosélito derecho a heredar de un padre pagano? ¿Qué derecho tienen a la herencia los hijos del prosélito, concebidos antes de la conversión del padre? La verdad es que el retorcimiento de aquellas gentes justificaría muchos de los ataques y admoniciones de Jesús. Pues bien, respecto a la primera cuestión, los judíos solo los autorizaban a quedarse con los dineros y bienes que no guardaban relación con los ídolos del Padre. En el segundo caso, los hijos salían peor parados. El inapelable principio jurídico ya citado, el pagano no tiene padre, los condenaba a la miseria, no pudiendo siquiera recurrir ante los tribunales, aunque demostraran que también ellos se habían convertido al judaísmo. Imagino que el hipotético lector habrá comprendido por dónde voy. En los tiempos de Jesús de Nazaret, un ger, un prosélito, era un ser despreciado, sin padre legítimo y con escasos derechos ante la ley de Moisés. Esta, al menos, era la corriente generalizada en los círculos más ortodoxos, pero no eran estos los únicos horrores que soportaban. Quizá más adelante, al narrar la vida de predicación del maestro, tenga la oportunidad de volver sobre esta dramática situación.
Está claro, cuando los íntimos judíos, a fin de cuentas, recibieron las noticias sobre las diferentes apariciones del rabí a gentiles y prosélitos de Filadelfia, Alejandría, Tiro y el Yam, por no hablar de los odiados samaritanos, más de uno torció el gesto, desaprobándolas. ¿Qué era aquello? El resucitado departiendo con griegos, arab, tirios, fenicios y los impuros samaritanos. Hoy lo sé, estos hechos pueden resultar incomprensibles. ¿Es que los discípulos no habían aprendido nada? ¿No recordaban las enseñanzas del Galileo? Naturalmente que sabían, pero estaban donde estaban. La ley era la ley y ellos, como digo, nunca se apartaron de la férrea normativa judía. No conviene olvidarlo. Estos testigos también eran creyentes, pero su condición de Ger casi los invalidaba. En varias ocasiones los vi discutir sobre el particular, pero francamente, en esos momentos no fui consciente de la trascendencia de tales polémicas. ¿Cómo equiparar a estos hombres y mujeres con los testigos judíos? Y lo que más los preocupaba, ¿cómo decirle al pueblo que eran hermanos en la fe? ¿Cómo valorar los testimonios de gente sin padre legítimo, sospechosos de prostitución e idolatría y claramente condenados por Yahvé? No, aquello era demasiado. La referencia a estos sucesos en las predicaciones solo habría conducido a críticas, burlas y, en suma, a una depreciación de la religión que estaban levantando. Una religión, insisto, en torno a la imagen y la resurrección del Señor Jesús. He aquí una cuestión que suelen olvidar los creyentes de hoy. Pedro y su grupo trabajaron durante mucho tiempo en la ciudad santa y en las tierras de Palestina. Fue más tarde cuando algunos de los embajadores del reino se decidieron a probar fortuna en otros parajes del Mediterráneo. ¿Cómo asumir, por tanto, estas apariciones en mitad de una cultura que despreciaba a los prosélitos? ¿Cómo decir y defender que todo un hijo de Dios había hecho iguales a individuos que la tradición y la sagrada ley estimaban como indeseables? Como se recordará, este estricto acatamiento de las reglas de la religión judía por parte del líder y los suyos provocaría lamentables enfrentamientos con Pablo y sus seguidores. Sencillamente, esas presencias del maestro ante cientos de paganos y prosélitos colocaban a la naciente iglesia en una posición tan delicada como innecesaria y optaron por no echar más leña al fuego, suprimiéndolas. Si uno revisa lo escrito por los evangelistas, observará
que no hay mención alguna a las apariciones en Filadelfia, Alejandría, Tiro y Sicar. Solo Pablo, sin entrar en detalles comprometedores, refiere que en una de esas apariciones del rabí, los testigos fueron más de 500 hermanos. Primera de Corintios 15:6. Entiendo que habla de lo ocurrido el 29 de abril, sábado, en la playa de Saidán, cuando el resucitado se presentó ante más de 500 Felá y Am-Ares. Hábilmente, Pablo evita mencionar que muchos de aquellos hombres y mujeres, vecinos de los alrededores, eran gentiles y prosélitos. Hoy, lógicamente, al leer los textos sagrados, uno tiene la impresión de que no hubo más apariciones que las mencionadas. No podía ser de otra forma, y no solo por lo que acabo de referir. Todo eso, aun siendo importante, no fue lo más grave. En mi opinión, lo que arrinconó definitivamente esas cuatro trascendentales presencias del Maestro después de su muerte y resurrección fue el contenido de los sucesivos mensajes. Aquello chocaba frontalmente con la Torá, con la tradición, con el sentimiento de superioridad del pueblo elegido y, sobre todo, con la filosofía que empezaba a fraguar en el grupo dominante. Dentro del reino de mi Padre, dijo Jesús a los griegos, no hay ni habrá judíos ni gentiles. Recibid en vuestra comunidad, manifestó en Filadelfia ante buen número de Arab, con agradable comprensión y afecto fraternal a todos los hermanos consagrados a la divulgación de la buena nueva, sean judíos o gentiles, griegos o romanos, persas o etíopes. El Padre me ha enviado, aclaró finalmente en la ciudad de Alejandría, ante griegos, egipcios y judíos, para establecer algo que no es propiedad de ninguna raza, nación, ni tampoco de ningún grupo especial de educadores o predicadores. Prestad atención, este evangelio no debe ser confiado exclusivamente a los sacerdotes. Las directísimas y transparentes alusiones de Jesús no podían ser aceptadas en ese tiempo y mucho menos recogidas en los textos evangélicos. Insisto una y otra vez, el mensaje no era compatible con las circunstancias y prácticas de aquellos hombres. Por eso, sin duda, lo repitió con tanta insistencia, pero hubo algo más, algo que dejó a Pedro y a los suyos fuera de juego. Sabedor de lo que iba a suceder, el resucitado se presenta en la casa de Nicodemo, en Jerusalén, y en la primera vigilia de la noche, con la totalidad de los íntimos en su presencia, lanza una advertencia clave. Os exhorto a que no olvidéis que vuestra misión consiste en la proclamación del Evangelio del Reino, es decir, la realidad de la paternidad de Dios y la hermandad entre los hombres. Anunciad la buena nueva en su totalidad.
no caigáis en la tentación de revelar tan solo una parte. Prestad atención. Mi resurrección no debe cambiar el gran mensaje, es decir, que sois hijos de un Dios. Otros 70 seguidores fueron igualmente testigos de excepción. Sin embargo, el líder y la primera comunidad, como ya he mencionado, hicieron oídos sordos a esta decisiva aclaración. Bartolomé, Tomás y Simón el Zelota, en efecto, llevaban razón. Pero, como fue dicho, el gran mensaje no vendía, no encandilaba a las multitudes. Poner por escrito esta aparición, reconocer públicamente que no siguieron los consejos del hombre al que adoraban, de ninguna manera. Y no se hizo. La presencia número 16 tampoco existió. Jamás formaría parte de la historia del Hijo del Hombre. Nuevo y triste silencio en los mal llamados textos revelados. En esa aparición, justamente, el maestro habla de algo a lo que ya he hecho alusión en páginas anteriores, al comentar uno de los supuestos discursos de Pedro en el día de Pentecostés y que aparece en los escritos de Lucas, el resucitado, con una clarividencia asombrosa, adelantándose a los acontecimientos, hace una revelación que tampoco fue tenida en cuenta por la primitiva iglesia. Ahora, aquí estáis compartiendo la realidad de mi resurrección, les dijo, pero esto no tiene nada de extraño. Yo tengo el poder para sacrificar mi vida y recuperarla. Es el Padre quien me otorga ese poder. En conclusión, no fue Dios, el Padre, como pregonarían después Simón, Pedro y los suyos, quien resucitó a Jesús de Nazaret, sino Él mismo. Él disfrutaba de ese poder. Interesante diferencia. Y antes de proseguir con este desastre, intuyo que debo volver atrás. Algo tintinea en mi interior. Sí, creo que he olvidado una matización. Fue en Alejandría, en la presencia número 12, donde el resucitado de pronto manifestó algo que en nuestro tiempo podría ser mal interpretado. Este evangelio, afirmó, no debe ser confiado exclusivamente a los sacerdotes. La afirmación, en mi humilde opinión, contiene más de lo que aparece en un primer y literal examen. Dudo de que el maestro se refiriera únicamente a las castas sacerdotales de aquella época. Por lo que sé y por lo que me fue dado a conocer en nuestra dilatada permanencia junto al rabí, el aviso era infinitamente más sutil. Estaba claro que los sacerdotes que habían conspirado contra él difícilmente harían suyo el gran mensaje. Se hallaban a millones de años luz de la buena nueva. Se consideraban los sagrados depositarios de la verdad y los únicos que tenían acceso a la divinidad. Para estas castas, Yahvé
era inaccesible, vengativo y discriminador. No, como digo, no creo que Jesús de Nazaret estuviera pensando en estos celosos custodios de la Torá cuando formuló la advertencia. Era obvio. Si me inclino, en cambio, por los otros sacerdotes, tal y como demostró en diferentes apariciones, sabía lo que iba a suceder y quiso poner las cosas en su lugar. Sabía que con el tiempo esos otros sacerdotes, la jerarquía, en definitiva, que nacería en la primitiva iglesia, monopolizaría su imagen y sus palabras, es decir, su evangelio, un evangelio mutilado y contaminado, pero, a fin de cuentas, conteniendo parte de la verdad. La pregunta clave es ¿por qué? ¿Por qué el resucitado no desea que la buena nueva sea propiedad exclusiva de los sacerdotes? Hoy, tal y como están las cosas, la mayor parte de los creyentes acepta que el ministerio debe descansar precisamente en esos supuestos representantes del Señor Jesús. La verdad es que lo repitió hasta la saciedad. Su evangelio, el gran mensaje, nada tenía que ver con estructuras, tradiciones, dogmas, leyes, primados y demás intermediarios. Todo era simple y fascinante. Su gran revolución fue esa, mostrar al mundo que Dios no era una idea más o menos abstracta, remota y fiscalizadora. La revelación que justificó su vida decía otra cosa. Dios es un Abba, un padre, un ser amante que solo pide confianza. En otras palabras, Jesús de Nazaret no predicó ni propugnó una religión tradicional. Lo suyo era un estilo de vida, compartir su ideal, su evangelio. Significa entender y aceptar que existe ese Padre y que, en consecuencia, los seres humanos son físicamente hermanos. Este hallazgo, para quien tiene la fortuna de descubrirlo, cambia radicalmente la brújula del pensamiento y el sujeto entra en una nueva y esperanzadora dinámica en la que solo cuenta la experiencia personal. Es el inicio de una aventura en la que el hombre no dependerá ya de viejas servidumbres. Al buscar a Dios por ese atractivo sendero, Dios ya está con él. Este evangelio, en fin, como insistió el maestro hasta el aburrimiento, no precisa, pues, de recintos sagrados, libros revelados o venerables depositarios de la verdad. La advertencia, sin embargo, como refleja la historia, cayó en saco roto. Ni Pedro, ni Pablo, ni el resto de los primeros cristianos tuvieron, la tuvieron presente. Muy al contrario, al poco, un engranaje cada vez más jerarquizado y dogmático fue abriéndose paso, monopolizando, condenando y discriminando. Y hoy, esa maquinaria, tan ajena a los propósitos del gran rabí de Galilea, continúa controlando y dirigiendo voluntades. Escribir y dejar constancia de la aparición de Jesús a los paganos de Alejandría. Decir al mundo que el Evangelio no debía ser confiado exclusivamente a los sacerdotes. No, aquellos hombres no estaban locos.
Y una vez vaciado mi corazón, continuaré con la gran estafa. ¿De qué otra forma puedo calificar el ocultamiento sistemático de estas apariciones? Discípulos y evangelistas conocieron la verdad y no obstante la silenciaron. ¿No es esto un fraude? De hecho, si examinamos los evangelios, uno descubre con alarma que las únicas presencias anotadas por los escritores sagrados fueron protagonizados por los íntimos y algunos seguidores próximos, naturalmente, todos judíos. Muy bien, amigos, aquí de regreso en el estudio 636. Pues bien, ¿qué les ha parecido toda esta información? Ahora ya conocemos el fraude, ese gran fraude que protagonizaron esos discípulos, esos mal llamados evangelistas. A partir de ese tiempo y hasta la fecha, parte del mensaje quedó con los sacerdotes. Ustedes ya saben cuáles. De cualquier pseudo religión que se dice cristiana. Cristiana o no cristiana, pero de la era católica. Pues sí, amigos, ni más ni menos. Pues bien, hasta aquí dejamos este video. Los espero en la siguiente emisión. Y ya saben, sigamos siendo felices en nuestra gestión de vida, pero siendo buenas personas. Sigamos viviendo sin miedos, sin juicios, sin expectativas. Y también defendamos nuestra libertad, que nadie te obligue a hacer algo que tú no quieras hacer en ninguna área y bajo ninguna circunstancia de la vida. Así es. Entonces, nos vemos en el siguiente video. ¿Cuándo va a ser ese siguiente video? Déjenme ver el calendario. A ver. Ya sé. Va a ser cuando Dios quiera. Así es. Entonces, nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.